vamos a hacer lo que es una introducción. Es un tema muy, muy complejo en realidad y muy completo, que abarca mucho tiempo. Entonces intenté para este congreso armar algo más bien sintetizado para no confundir mucho, ¿sí? Así que, bueno, veamos, por iniciar lo que es la introducción a la enfermería legal y jurídica. ¿Qué comprende? ¿Qué es la enfermería legal? ¿O qué son los aspectos legales? ¿Sí? Ya del momento en que estamos, en el momento en que somos, ya estamos inmersos dentro de lo que son las normativas jurídicas, ¿sí? Por eso estamos comprendidos como personas dentro de un marco jurídico que establecen el comportamiento de cada uno de nosotros, ¿sí? Así como nos brindan todos los derechos y garantías, también por otro lado tenemos las obligaciones, ¿sí? Lo que es el cumplimiento de todas esas normas jurídicas para establecer un orden social, y en nuestro caso también se agrega lo que es la responsabilidad. O sea, la responsabilidad tenemos todos como ciudadanos, como individuos y como sociedad, ¿sí? Y a la vez se nos agrega lo que es la responsabilidad profesional. Bien, para empezar, para hablar de aspectos legales tenemos que hablar de muchas cosas. Primero tenemos que ahondar mucho en lo que es la lectura, ¿sí? En este caso tenemos que tener mucha lectura de lo que es la Constitución Nacional, un marco de la ley madre, donde nos va a hacer referencia y nos va a garantizar nuestros derechos, y bueno, también nuestro compromiso y nuestra obligación para con el resto de la sociedad. Abarcaremos lo que son los derechos, mucha lectura de derecho, ¿sí? Las leyes, en este caso, muy importante, son todos los marcos jurídicos principales que vamos a adoptar en medida que vayamos a ir desarrollando todo este seminario, y principalmente lo que son las leyes propias de enfermería, ¿sí? Básicamente, estos son herramientas jurídicas que han sido establecidas, ¿sí? Por los entes gubernamentales, esto lo que es la parte de legislatura y poder judicial, para un ordenamiento social. O sea que, partiendo de la Constitución Nacional, podríamos decir que básicamente deberíamos conocerla, ¿sí? Las leyes. ¿Qué más tenemos que leer? Tengamos en cuenta que dentro de la Constitución tenemos todos los tratados internacionales y los convenios y las declaraciones. Estos fueron incorporados en el año 94 con la reforma de la Constitución. Se incorporaron todos estos tratados y convenios en el artículo 75, dándole una jerarquía constitucional. Entonces, cuando vamos a fundamentar o cuando vamos a trabajar, también corresponde saber que dentro de estas normativas jurídicas se detallan nuestro compromiso y nuestra responsabilidad también a nivel social y a nivel profesional. Entonces también deberemos dar respuesta ante los tratados y convenios establecidos constitucionalmente, ¿sí? O sea, que tenemos mucho por leer. Dentro de lo que es el derecho, deberíamos saber todo lo que es el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, y me faltó poner también lo que es el derecho administrativo. Son muchas herramientas que vamos a hacer útil al momento de dar fundamento a una demanda o a alguna participación nuestra, algún fundamento para poder hacer factible un reclamo. Me están diciendo que no se escucha. La verdad que no sé. Ahí está mejor. ¿Está mejor? Bueno, me subiría un poquito más a la computadora.
Ahí está. Sí, evidentemente debe haber un problema de micrófono, pero bueno, intentaré elevar un poquito más la voz. Hasta acá, ¿se fue escuchando algo o no se escuchó nada? Le hago un pantallazo general por las dudas de aquellos que no han escuchado. ¿Se escucha? Bien. Bueno, hay gente que dice que no ha escuchado bien. Le hago un resumen hasta acá. Y le comentaba que todo lo que son los aspectos legales, para poder hacer una interpretación y una aplicación de todo esto, debemos tener lectura de todos estos materiales. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien, Ariel, gracias. Principalmente le decía lo que era la Constitución. Dentro de la Constitución, los tratados y convenios establecidos mediante la reforma del 94, que fueron incorporados en el artículo 75, y que le dieron un carácter de jerarquía constitucional. En todos esos vamos a estar aplicando la Declaración Universal de Derechos del Niño, que va a ser muy importante, los derechos y garantías incorporados y establecidos para la protección de la mujer, y todos los tratados internacionales en relación a los derechos humanos. Ahí se establecen muchísimos puntos a tener en cuenta a la hora de realizar una demanda, por un lado, digamos, y por otro lado, actuar en defensa de, ¿sí? Estas son situaciones y herramientas jurídicas que están establecidas desde un comienzo de nuestro ser y que debemos dar cumplimiento en todo momento. Conozcamos o no conozcamos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque fíjense que hablamos de derecho civil, derecho penal, derecho laboral, de todas las leyes que vamos a ir incorporando para regular correctamente lo que es el accionar de enfermería, precisamente. Y como les mencionaba antes, la ley 24.004, que ahora vamos a desglosarla un poquito más, que es la grandiosa ley que nos dio hace 29 años la autonomía profesional, ¿sí? Y la ley 26.529, que es una ley muy importante a tener en cuenta, que es la ley del derecho del paciente, donde también se utiliza muchísimo y estamos utilizando para lo que son los fundamentos jurídicos a la hora de emanar o redactar un dictamen pericial. ¿Sí? El Código Civil. Bueno, todo esto que tenemos que estar leyendo permanentemente, y como profesionales de la salud, como profesionales enfermeros y enfermeras, son todas las normativas jurídicas que debemos tener en cuenta a la hora de cumplir nuestra labor. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Sí? Dentro del Código Civil vamos a encontrar los artículos relacionados al resarcimiento por el daño causado, por ejemplo. ¿Sí? Código Penal, las normas, ¿sí? Todas las normas, protocolos. Hoy estamos incorporando muchísimos protocolos, los cuales tienen que estar siendo cumplidos de manera eficaz para evitar la propagación de este virus desastroso. Fíjense qué importancia que tiene la incorporación de estas normativas, de estas herramientas que hacen que nosotros podamos cumplir en forma eficaz y en forma eficiente nuestra labor, ¿sí? Hace que evitemos un daño aún mayor. Bueno, todo esto que estamos incorporando hoy en día, en realidad es algo cotidiano y algo que en la mayoría no se tienen en cuenta. A la hora de actuar no se tienen herramientas jurídicas. Y aún hay más. Tenemos todo lo que son los reglamentos, las reglamentaciones, los decretos reglamentarios, ¿sí? Y los reglamentos propiamente dicho de cada ley. Como sabrán, tenemos las leyes y sus decretos reglamentarios, que son, digamos, la letra chica.
de cada ley. Eso es importante saber también. ¿Se escucha, chicos? Claro, María de los Ángeles está nombrando, por ejemplo, las leyes provinciales. A tener en cuenta que la ley nacional fue creada, surgió en el año 91 y posteriormente se hicieron y adhirieron las leyes provinciales. ¿Sí? Así que también hay que tener en cuenta, al momento del cumplimiento, todas las normativas y leyes que fueron surgiendo a posterior de lo que es la ley nacional. De ahí surge también, y surgió a través de la ley 298, que es la de Capital Federal, lo que es Cava, o Ciudad Autónoma, no sé cómo le llamarán, todo el tiempo se está cambiando el nombre, surgió a la ley 24.004 y surgieron cambios, porque agregaron las actividades jurídicas y periciales. Perdón. Estoy elevando un poquito más la voz y me pongo un poco ronco. Que, como decía María de los Ángeles, hay que tener en cuenta también las leyes provinciales, ¿sí? Porque hay algunas que establecen algunos cambios. No se modifica, no hace modificación de la ley nacional, sino que adhieren, a veces parcialmente o en su totalidad, o incorporan o nuevas responsabilidades o nuevas incumbencias. Todo esto, hablando de incumbencias, hace a que tengamos mayor conocimiento de nuestros propósitos y nuestros alcances, nuestras incumbencias como profesionales, nuestras incumbencias como auxiliares y nuestras limitaciones. ¿Sí? En todo eso están las previsiones. Así que fíjese qué importante que es al momento de poder desempeñarnos y trabajar en forma eficaz la incorporación de todas las figuras legales. A todo esto se le agregan también las resoluciones. Me estaba olvidando. Todas las resoluciones ministeriales. Tenemos la resolución 195, por ejemplo, que es el funcionamiento de los servicios de enfermería. Algo fundamental y importante a la hora de poder establecer protocolos y trabajar con las normativas vigentes conforme a lo que indica y a lo que regulan todas estas herramientas jurídicas. ¿Sí? Entonces, bueno, es muy importante saber que además de todo lo que uno hace como enfermero, como profesional, de estar capacitándonos, de estar estudiando, de estar especializándonos, de estar cada día más con los avances tecnológicos, avanzando también a la par, en forma de especialidad. Y a todo esto, inclusive, que nos lleva muchísimas horas, muchísimo estudio, agregarle todas estas herramientas jurídicas para poder conformar en sí lo que es la correcta lex artis, que tendría que ser, que son toda la incorporación de las todas las normas que se dirían propicias para poder desempeñar en forma correcta nuestra labor. Entonces, sí, si de repente decimos, bueno, a todo lo que estoy estudiando le tengo que sumar todo esto, y sí, uno terminaría, digamos, quemado. Pero me decía un colega, por ejemplo, Guillermo, mira, ¿en verdad yo tengo que saber todo esto? Y yo digo, mira, la ley no te dice ni te prohíbe lo que está establecido. No te dice que tengas que saberla, pero también te está diciendo que tenés la obligatoriedad, la obligación de cumplimiento. Entonces, como dice el artículo 20 del Código Civil, por ejemplo, creo, no es un atenuante desconocer la ley, no es una excusa desconocer la ley. Entonces, sepamos o no la sepamos, es algo que va a ser utilizado de igual manera si llegamos a cometer un daño, una impericia, una negligencia, una mala praxis, y si somos juzgados. O sea, todas estas herramientas jurídicas van a estar al pie del cañón
ya sea con los abogados, ya sea con los enfermeros legistas que van a estar trabajando, haciendo una labor de valoración y elaboración de todo lo que son los complementos para poder establecer un peritaje correcto, ¿sí? Así que bueno, a tener en cuenta, ¿sí? Ahora, todas estas herramientas, para poder establecer un orden jurídico y un orden social establecido, están conformadas dentro de lo que es la pirámide jurídica. Y de ahí emanan todas las herramientas jurídicas con su distinto nivel, ¿sí? Partiendo desde la Constitución Nacional y también los tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados, como le dije, en el año 94, los tratados, declaraciones que fueron incorporados y que también tienen un nivel de jerarquía constitucional. Después siguen los demás tratados que no son derechos humanos, las leyes nacionales, por debajo está el Código Civil y Código Penal, las constituciones provinciales, las leyes provinciales, las ordenanzas municipales, y bueno, por debajo tenemos todo lo que son las resoluciones, todos los decretos y órdenes emanadas por autoridades competentes, institucionales. Y bien, todas estas cuentan con un nivel jerárquico dentro de la pirámide. Entonces, ninguna de las que estén comprendidas por debajo puede nunca ir en contra de las que están arriba. Y esto me trae un recuerdo de una situación que me ha pasado personalmente en una clínica de Buenos Aires, donde me encuentro ingresando, digamos, a trabajar en esa clínica. Y bueno, duré lo que duré, pero fue por una cuestión de fundamento legal. Me encuentro con que, por disposición de la autoridad competente, o sea, del director de la clínica, se estableció que, que un grupo de auxiliares en enfermería cumplan una función en ese momento era de jefatura, en el cual yo como profesional estaba sujeto a las directivas emanadas por el auxiliar. Entonces acá surgió algo. Primero, la inobservancia de lo que es el director de la clínica, inobservancia a los reglamentos, ya que ninguna orden o ninguna resolución emanada por una autoridad competente, en este caso, digamos, siendo director de la clínica, puede ir en contra de una ley nacional. Fíjese la distancia que hay, digamos, desde allá abajo al tercer nivel jerárquico de la pirámide jurídica. O sea, nunca puede ir en contra de una ley nacional, en la que se establece dentro de la ley nacional 24.004, en el artículo 4, la figura del intrusismo profesional, ¿sí? Y también lo que es el artículo primero y segundo de la reglamentación, los niveles alcanzados y las incumbencias de cada nivel en la formación de enfermería. Entonces tenemos, por un lado, lo que es el intrusismo, porque acá quizás muchos se me van a tirar encima, pero bueno, tenemos que hablar de las cuestiones jurídicas y legales que corresponden, pero tenemos dentro de la ley que el auxiliar de enfermería no puede ejercer cargos de función, de gestión. Entonces, porque no está comprendido dentro de las incumbencias que dicta la ley. Entonces, bueno, al hacer un informe, al poder redactar, digamos, en forma, con todas las normativas que tengo a disposición, me encuentro con una negativa de este señor. Y bueno, pero la inobservancia es la de él y la del personal de jefatura de enfermería, que también adoptaba la misma medida. O sea, que había inobservancia por parte de todo el plantel, ya desde el directo hasta la jefatura de enfermería. Bien, esto es algo que hay que respetar siempre y que al momento de iniciar algún tipo de
fundamentación legal, debemos partir siempre desde la punta de la pirámide constitucional, de la pirámide jurídica, ¿sí? De ahí para abajo vamos a encontrar muchísimas herramientas en las que vamos a poder tener a disposición y fundamentar en forma concreta e irrevocable cualquier tipo de situaciones que creamos que sean injustas o podamos hacer en mención o en protección de, ¿sí? Nosotros actuamos, nosotros me refiero a la parte jurídica, porque, para hablarle más precisamente, enfermería abarcó muchas áreas. Me salgo un poquito, para que comprendan también, porque yo voy a hablar desde el punto de vista asistencial, pero básicamente lo que es la parte jurídica. Hoy en día tiene un papel muy importante dentro de lo que es la justicia. Entonces actuamos como auxiliar de la justicia, ¿sí? Estamos teniendo un rol muy importante en la incorporación dentro de lo que es el cuerpo médico forense, lo que es parte del Poder Judicial, en policía científica y en demás centros de asistencia a la mujer, también departamento de género, y lo que es enfermería en sanidad penitenciaria, ¿sí? Sumamos un montón de formación y de capacitación en todos los aspectos jurídicos y forenses, y participamos dentro de lo que es la justicia propiamente dicha. Entonces, por eso digo, a veces me refiero a nosotros cuando hablo en virtud, digamos, de un papel de auxiliar de la justicia. Le contaba que teniendo todas las herramientas jurídicas uno puede redactar y fundamentar legalmente cualquier situación que sea a favor o a favor de uno, a favor de los profesionales de enfermería, o a favor muchas veces de lo que es el paciente. Eso lo vamos a ver luego, porque también tenemos muchos temas para hablar, que va a haber mucha responsabilidad en cuanto a lo que es la atención y la recepción de pacientes de maltrato. Bueno, vamos a ver todo lo que es victimología. Bueno, le voy adelantando un poquito lo que es la segunda parte, ¿sí? Y la responsabilidad como profesionales que tenemos al momento de, ¿sí? Continuamos. Entonces, si no supiésemos y no tendríamos todas estas herramientas jurídicas para poder defendernos o para poder establecer una regulación, ¿cómo podríamos defender esto? Ya sea como padres o ya sea como profesionales. A ver, este es un bebé de 10 días, donde prematuro, que nació, digamos, y al momento de nacer hizo una pequeña broncoaspiración de líquido amniótico y bueno, sufrió una leve intoxicación. En este caso, la colega lo que hizo fue, sin ningún tipo de prescripción médica, decidió administrar un fármaco que creyó era el correcto, pero que en realidad no lo era. O sea, administró una medicación que no era la correcta. Y no solamente eso, sino que punzó la arteria radial, lo que produjo un daño en la arteria y la necrosis de la mano. ¿Sí? Esta bebé debió ser amputada de la mano izquierda por mala praxis de enfermería. Ahora, si no tuviésemos todo el resguardo jurídico, o si de la otra parte, hablemos de lo que es la familia, no tuviesen todas las normativas jurídicas que establece su protección y su seguridad cuando establece una relación contractual con las instituciones de salud y con los profesionales. ¿Cómo defenderíamos esto? ¿Sí? En este caso, obviamente que es imposible de defender. Primero porque actuó con impericia, actuó con negligencia, actuó con inobservancia, actuó de una manera totalmente errónea y produjo una enfermedad iatrogénica culposa
porque no tuvo ningún tipo de intención, pero que esto le costó la inhabilitación del título, más la indemnización, más lo que corresponde o lo que correspondió por el Código Penal. Por un lado el Código Civil, con una indemnización monetaria que por más plata o por más indemnización, ustedes fíjense los daños que podemos llegar a causar por una mala, un mal manejo de la praxis, un mal manejo no solamente de las normas jurídicas, sino de nuestro nivel o de nuestra comprensión desde la parte asistencial. El desconocimiento de la farmacología es uno de los motivos por el cual la enfermería cae en causas de litigio, ¿sí? Administrar o suministrar medicación que ni siquiera saben para qué es. Eso es una falta, un error fatal, porque no podemos, como profesionales, ¿sí? Administrar o proceder a hacer procedimientos del cual no tenemos conocimiento de sus adversidades. Por ejemplo, el conocimiento de los efectos adversos de este fármaco, ¿sí? Entonces, estas situaciones que a ustedes quizá les parece hoy atroz, lamentablemente se dan muy seguido. Sépanlo. O esto no sé si es, pareciera que fuese un chiste, pero no es un chiste. Realmente suceden este tipo de situaciones, este tipo de cosas que uno a veces no lo logra entender. Fíjense el manejo del collar de Filadelfia. Pregunta, ¿y el médico que debe dar la orden? Digamos, bueno, el médico no se hizo presente en ese momento. La decisión fue tomada únicamente la colega de enfermería, que acudió directamente adoptó una medida que no es la propia, o sea que también hizo intrusismo, porque nosotros no podemos estar medicando sin ningún tipo de prescripción, ¿sí? Más allá de la responsabilidad y los conocimientos y la formación que tengamos, la indicación y el prospecto de la medicación proviene del profesional médico. En su momento se valoró el actuar del médico también, y de la institución, porque esta mujer, al estar en relación de dependencia, también hubo una responsabilidad solidaria por parte de la institución. Tengan en cuenta que dentro del Código Civil tenemos el artículo 1109, que es la obligación de reparar el daño a nosotros mismos, ¿no? A la persona que causa el daño, y si trabajamos en relación de dependencia, digamos, se extiende la responsabilidad solidaria, que se llama, a la institución. Nunca va a ser penal a la institución. La denuncia penal va a caer sobre la persona física, no sobre la persona jurídica. Bien. Continuamos un poco. Entonces hablamos de que todo esto, y todas estas normativas, y todos estos procedimientos, hablan de lo que es la lex artis, ¿sí? Que es el correcto y el adecuado procedimiento de todos de todo lo que influye, digamos, en la práctica diaria que nosotros ponemos a disposición de la sociedad como profesionales, ¿sí? ¿Y qué es la lex artis? Como dije recién, es el conjunto de prácticas médicas, adaptadas como adecuadas, para tratar a los enfermos en la actualidad. El director o gerencia, lo que es dirección, no se ve involucrado con lo que es la responsabilidad profesional. Tengamos en cuenta, y ahora vamos a llegar a lo que es eso, ¿sí? Ya digo, el director no tiene ninguna responsabilidad en lo que sucede con el personal que trabaja bajo su dependencia.
bajo su institución. Él responderá como institución con lo que es la responsabilidad solidaria, pero penalmente no. Penalmente somos responsables nosotros porque adoptamos una responsabilidad al momento de asumirla y al momento de que desde ya hace 29 años nos fue otorgada lo que es la ley que regula nuestra profesión y también nos concedió lo que es la responsabilidad profesional. Tenemos leyes, tenemos derechos, tenemos obligaciones, limitaciones y tenemos responsabilidad. La responsabilidad cae sobre uno, ¿sí? Antes sí, ahora vamos a ir, vamos a llegar a ese punto, se demuestra si la indicación en una urgencia es verbal hecha por el médico o la enfermera. No podemos adoptar ni siquiera en una urgencia una indicación verbal, salvo que sea por fuerza mayor. Salvo que sea por fuerza mayor y que esté contemplado y tipificado, recién ahí quizás podremos fundamentar un accionar que no es propio de las limitaciones que nos compete como profesionales de enfermería, ¿sí? Los registros de enfermería son fundamentales porque es la herramienta, el documento legal que tenemos ante los juzgados y ante la justicia para poder hacer defensa de nuestro procedimiento, ¿sí? Es lo único que nos va a resguardar ante cualquier demanda o ante cualquier situación de litigio frente a nosotros. En el artículo 20 nos dice que la ignorancia de las leyes no sirve como excusa. Entonces, tengamos en cuenta que todas estas herramientas jurídicas que estuvimos nombrando hasta recién, las ponemos en práctica permanentemente desde el momento que estamos saliendo de nuestras casas. Desde el momento que estamos saliendo de nuestras casas, ¿sí? Es grato tener, por un lado, semejante cantidad de herramientas jurídicas en las cuales yo me puedo apoyar como profesional, ¿sí? Pero también tener en cuenta que todo eso tiene una obligatoriedad y una responsabilidad. Entonces, ¿por qué me siento grato al tener semejante cantidad de leyes, de normas, de reglamentos y demás? Porque esto hace a que yo pueda, de alguna manera, expresar y hacer visible mi profesionalismo, mi actuar como profesional. Y esto es lo que queda claro cuando hacemos y desarrollamos una actividad que conlleva mucha responsabilidad, ¿sí? Entonces, al momento que reclamamos ser profesionales, debemos actuar como tal y tener ese reconocimiento a través de la sociedad mediante la práctica que nosotros realizamos y hacemos visible a la comunidad. Esto es importantísimo. Pero bueno, hablando de responsabilidad, partimos desde que somos y existimos, tenemos la obligatoriedad de dar respuesta y de cumplir todas estas normativas jurídicas, todas estas herramientas que los entes públicos estatales han incorporado y redactado para poder convivir en sociedad y que hace que tengamos nuestros derechos garantizados y también asumir nuestras responsabilidades. Supongamos lo siguiente, hablemos de responsabilidad solidaria, ni siquiera profesional. Partamos de lo que es la responsabilidad social, en cuanto a quebrantar una ley. No sé, un ejemplo, vamos por la autopista, donde tenemos o sea, legalmente nos están indicando que tenemos una velocidad máxima de 120 kilómetros, y nos pasa un auto a 180, haciendo maniobras evasivas entre los demás autos. Eso es, digamos, dentro de lo que es la parte de responsabilidad, se podría asumir dos cosas. A los 10 kilómetros encontramos el auto estallado contra otros vehículos donde también se produjeron muertes innecesarias. Y salen diciendo, por ejemplo, wow, qué accidente. Ahora yo pregunto, ¿un accidente
o fue un acto negligente. Porque un accidente es accidente, pero cuando puede ser prevenido, ya deja de ser accidente, ya se transforma en una negligencia, en una imprudencia. Eso fue un acto imprudente que llevó a que se cometa un daño innecesario por no respetar las normas. ¿Sí? Entonces, si directamente partimos de la responsabilidad, de la responsabilidad social, aún más tratándose de nosotros como profesionales de la salud y que tenemos bajo nuestra protección a personas que dependen de nosotros. Entonces, el profesionalismo que dejamos manifiesto en cada accionar nuestro es sumamente importante para jerarquizar de alguna manera y hacer visible que nosotros como profesionales tenemos responsabilidad en la que la gente puede contar y confiar plenamente en nuestro actuar, en nuestra lex artis, ¿sí? En nuestra praxis cotidiana. Entonces es importantísimo que adoptemos y comencemos a adoptar todas estas medidas también jurídicas, todas estas normas, el cumplimiento, para no llegar a lo que es el daño. ¿Sí? Bien. Responsabilidad. Bueno, y acá viene lo que es la responsabilidad, que recién me hacía comentario una de las colegas, sobre nuestra responsabilidad profesional. ¿Cuándo adquirimos nuestra responsabilidad? Ah, preguntaba por el médico, la responsabilidad del médico. Bueno, el médico responderá por él, pero nosotros, como sabrán, antes de que se declare nuestra ley, antes de que se conforme nuestra ley, estamos inmersos dentro de lo que es la ley 17.132, ley de medicina, donde estábamos incorporados como colaboradores de la medicina. Éramos simplemente colaboradores del médico, ¿sí? Y no teníamos una responsabilidad tan grande como la que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque la responsabilidad caía lisa y llanamente sobre el profesional médico, ¿sí? Y nosotros como colaboradores éramos quienes trabajábamos en una relación totalmente dependiente de lo que es la parte de medicina, así que bueno, cumplíamos lo que el médico indicaba. Pero hoy en día, y luego de lo que es la incorporación de la ley 24.004, hoy en día me refiero al año 91. Tengamos en cuenta que ya tiene 29 años la ley. O sea que deberíamos conocerla como la palma de nuestra mano. Es algo muy importante. Tengamos en cuenta esto, porque de acá surge lo que es el régimen legal de enfermería. ¿Sí? De acá surge que al crearse la ley 24.004, se derogaron, presten atención, se derogaron los artículos que estaban comprendidos dentro de la ley de medicina, dándonos lugar a una autonomía profesional, a una autonomía y a un accionar libre, ¿sí? Una actividad libre, nos brindó lo que es la autonomía profesional, y con todo esto también adquirimos lo que es la responsabilidad. Entonces, desde hace ya 29 años, nosotros somos responsables absolutos de cada acto que hacemos. ¿Sí? Desde el momento, como dije recién, desde el momento que salimos de casa hasta el momento que volvemos, somos totalmente responsables ante cualquier acto realizado en cuestiones de nuestra formación profesional. ¿Sí? Responsabilidad profesional. Bueno, es algo que van a escuchar permanentemente y a cada rato decirlo, porque es el dato fundamental de nuestro comportamiento ante la relación contractual con nuestros pacientes. ¿Sí? De acá surge muchísimo lo que es brindar y hacer visible nuestro accionar como profesionales. Bien.
Ahora, ¿qué es responsabilidad? Creo que ya lo nombré tanto que de más está decir la definición de responsabilidad, que es el acto de responder por los actos propios, ¿sí? La obligación de responder por nuestros actos propios. Y esto fue lo que adquirimos en el año 91 mediante la ley 24.004. Porque tengamos en cuenta que hoy hay profesionales de la salud que aún siguen estando como colaboradores de la medicina y no han logrado su autonomía profesional. Fíjese qué importante que es enfermería y que sí somos profesionales, somos profesionales, somos profesionales. Entonces, actuemos como profesionales y hagamos visible nuestra profesión, dándole jerarquía con nuestros cuidados, con nuestros procedimientos, con nuestros conocimientos científicos. ¿Sí? Y no olviden nunca, jamás, lo que son los registros, porque ahí vamos a dejar por sentado todo lo que son nuestro actuar cuando haya alguna situación en que se pida, se solicite historia clínica para observación de los juzgados, que no quede anulado por una cuestión de inobservancia nuestra ante los registros. Eso ya lo vamos a ver después. Pero bueno, hago colación a todo esto, ¿por qué? Porque de ahí surge el que nosotros tengamos un documento probatorio para excusarnos o defendernos ante cualquier situación. Todo lo que vayamos a hacer, todo lo que hacemos, conlleva una responsabilidad. Y una responsabilidad ética, una responsabilidad moral, una responsabilidad social y una responsabilidad profesional. Entonces, aplicar todo esto, a leer todo esto y a darle importancia, una suma importancia, porque hoy en día están, antes no había tantos litigios contra la enfermería, pero hoy se está dando muchísimo. ¿Por qué se está dando mucho? Porque no sé si a ustedes les habrá pasado, a muchos de ustedes les habrá pasado, que resulta que el paciente suele decir, yo conozco mis derechos. ¿Y saben qué? Es verdad, es verdad. Hoy en día, con todo lo que es la información, con todo lo que es la informática, con todo lo que es la accesibilidad, digamos, el acceso a todo lo que es los pacientes cuentan premeditadamente con sus conocimientos en sus derechos antes de ser internados. O sea, o durante su internación dicen, hablan mucho sobre sus derechos adquiridos como paciente. Y resulta ser que los pacientes saben más sobre sus derechos que nosotros sobre nuestras obligaciones. Y eso es algo que debemos corregir, porque somos nosotros que tenemos que brindarle esa información al paciente. Somos nosotros que tenemos que brindarle esa protección, esa seguridad que establece la ley que les brinda esa protección y ese derecho. Garantizarle y darle seguridad en nuestra relación permanente y que el paciente sienta esa seguridad cuando está con nosotros, porque sabe que están, digamos, en manos de profesionales que en verdad están ocupándose de ellos. Entonces, eso habla muy bien de nosotros, el conocer los reglamentos, el conocer los estatutos, el conocer todo lo que son los derechos y garantías adquiridos y delegados para el paciente en su relación con los profesionales y con los institutos. Así que forma parte fundamental las cuestiones jurídicas y legales en cuanto al desarrollo de nuestra profesión. Por eso es que amo esta oportunidad que se nos brinda permanentemente, bueno, también en otras disertaciones y en otros lugares, el poder aportar y hacerle llegar todas estas inquietudes en cuanto a la responsabilidad jurídica y profesional para que podamos tener dentro del conjunto, digamos, de la comunidad de enfermería una solidez en cuanto a lo que son los procedimientos nuestros. Hay que darle énfasis a todo esto para poder llegar de una forma distinta a la sociedad, porque estamos reclamando mucho nuestro profesionalismo, estamos reclamando mucho lo que nos corresponde por derecho, porque por derecho nos corresponde el reconocimiento profesional, porque tenemos una ley que nos ampara, que nos regula y que nos dio la autonomía profesional. Pero
parte de nosotros, es parte de nosotros y es una nuestra hacer visible nuestra labor mediante, mediante nuestro servicio, mediante nuestro conocimiento, tanto en lo científico como en lo jurídico, ¿sí? Y brindar una atención eficaz y de calidad. Eso habla del y lo que enaltece y jerarquiza la profesión, ¿sí? Hablar con propiedad, todo lo que es enaltece a un profesional es todo lo que conlleva el conjunto entero en su lex artis, en su manera adecuada de proceder ante cualquier profesión, no solamente esta. Esto es algo básico para todo el mundo, pero en nuestro caso, que trabajamos con pacientes, trabajamos con personas, se denota mucho lo que es el compromiso y la responsabilidad que tenemos en diferencia con otras profesiones. Y hay muchísimas irregularidades. Le comento una, digamos, algo que está sucediendo hoy y que no estoy en conformidad. Estoy hablando de una formación, ¿verdad? Una capacitación en una cárcel, en una ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, donde se están formando a los presidiarios, digamos, a los presos, se están formando con la nomenclatura de auxiliar de enfermería. O sea, se les brinda un conocimiento básico donde se lo está preparando para la atención de pacientes con COVID. O sea, es algo totalmente irregular. Totalmente irregular, que no debería. Sí, sí podemos formar y capacitar para lo que son los primeros auxilios, para un socorrismo, pero no con la nomenclatura, digamos, que conlleva una preparación de capacitación básica a personas que van a actuar, que dice que tiene un tercer nivel en, por ejemplo, atención de pacientes críticos con deficiencias respiratorias. Nunca puedo poner a una persona, digamos, a un presidiario, a hacer atención de un paciente que entra en crisis respiratoria por COVID. O sea, hay muchas situaciones que, bueno, esto es un globo más grande, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente, en la mayoría de las provincias no se cuenta con lo que es una colegiatura en enfermería, que es la que debería actuar en consecuencia como un accionar policial, ¿sí? Para regular todo ese tipo de situaciones que surgen. No hablo de los hospitales y las clínicas, porque hay escuelas de enfermería que preparan a nuestros próximos colegas y que también entran también en una, digamos, en una cuestión, digamos, legal cuando hacen nuestras prácticas y lo dejamos actuar solos. Eso también forma parte de lo que es el inclusismo y forma parte de lo que es la responsabilidad, porque a veces ponemos, bueno, yo he oído de gente que presta sus sellos o su nombre y deja a los alumnos hacer su tarea. Eso sí, también tengamos en cuenta eso, porque bueno, se da generalmente en todos los hospitales escuela, pero bueno, partiendo de lo que es la irregularidad, estaba leyendo recién ahí a uno de ustedes, hay muchas situaciones que realmente amerita tener una colegiatura. Entonces, debemos abogar por eso, por tratar de participar en las cuestiones que nos comprende y nos comprende únicamente a nosotros, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en Buenos Aires no hay un colegio de enfermería. Se está trabajando para poder llegar a tener la colegiatura. Y eso va a dar un pie, un salto muy grande para lo que son las regulaciones en cuanto a las formaciones y este tipo de situaciones de intrusismo profesional, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que todo esto, digamos,
está siendo partícipe de lo que es el Estado en sí. Pero, por ejemplo, yo soy de Ushuaia, de Tierra del Fuego, y acá contamos con lo que es el Colegio de Profesionales de Enfermería, que hace una labor increíble, y no solamente eso, sino que también contamos con una dirección general, una dirección provincial de enfermería. O sea que tenemos un director provincial que tiene una función política dentro de lo que es el ministerio. Estos son logros que han surgido gracias al compromiso que se puso el equipo de enfermería provincial, y que bueno, eso es válido y es grandioso porque todo lo que comprende enfermería, sí o sí, pasa por una regulación de lo que es el colegio de la dirección provincial. Nadie más está comprendido dentro de lo que es la participación de enfermería. Y eso es lo que debemos buscar en todos lados, ¿sí? Por eso surgen todo eso que están ustedes comentando, esas inquietudes. Surgen porque no tenemos un ente regulador que nos apoye. Eso es una responsabilidad nuestra también, chicos. Todo eso es una responsabilidad nuestra. Partícipes cuando necesitamos construir algo, estar ahí. Siempre hay grupos de personas que están trabajando, como un colega nuestro es Alfredo Fuente Garrot, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Enfermería Legal y Forense. Es un hombre totalmente comprometido, un profesional totalmente comprometido con lo que es la enfermería, y junto con él hay muchísimos colegas que están hoy en día trabajando para poder llegar a lograr y conseguir, que seguramente lo van a conseguir, un ente regulador que sea propio de la enfermería, ¿sí? Ahí muchas cosas van a cambiar porque va a ser decisión de los mismos profesionales de enfermería tomar ese tipo de determinaciones. El nivel técnico que está mencionado por las instituciones terciarias tiene el mismo nivel y el mismo nivel jerárquico, digamos, en cuanto a incumbencias profesionales. Y ya fuese, digamos, por un instituto privado, en un instituto terciario o un instituto universitario. Sí, tenés una mayor jerarquía, digamos, por así decirlo, en aval del título, pero tu compromiso y tu responsabilidad está comprendida dentro de los niveles, ¿sí? Así seas terciario o universitario, estás comprendido dentro del nivel profesional y con las mismas incumbencias que tiene el enfermero y el licenciado de enfermería, ¿sí? Ahora hablemos de lo que es la irresponsabilidad profesional, o quebrantar todas estas normas jurídicas o estos protocolos que están establecidos para un correcto y adecuado práctica profesional. ¿Y qué sucede cuando no actuamos en consecuencia? Cuando infringimos ya fuese por negligencia, imprudencia, por inobservancia o por el solo hecho de tomar una determinación o una decisión que lleva al daño del paciente, ¿sí? Todo eso comprende, y aparte, otra cosa más, cualquier situación dada dentro del procedimiento nuestro que no esté comprendido dentro de las leyes y dentro de toda esta normativa y herramientas jurídicas que he mencionado, se conforman un delito, ¿sí? Y ustedes me podrán decir, por ejemplo, bueno, la ley me dice que tengo la obligatoriedad de guardar registro de cada acto que realizo. O sea que si no lo realizo es un delito. Y, mirá, un delito es todo lo que está tipificado y antijurídico. O sea, el no cumplimiento de una normativa conlleva a un delito, o sea, a infringir una ley. Y todo el mundo que infringe una ley está cometiendo un delito. O sea, no es por un hecho de, digamos, no haber completado un registro de enfermería, pero es dentro de las normativas que establecen cómo debemos actuar, qué es lo que debemos hacer y cuáles son nuestras obligaciones
ante la ley y ante el paciente de nuestro accionar y de nuestra responsabilidad profesional. Entonces, esto es hacerse cargo uno de sus acciones. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de qué sucede si se cometió un error. Bien. Esa es la carita que ponemos cuando decimos, ¿qué pasó? Bien, sí, debemos saber, no tenemos que, no debemos, o por lo menos, como dijimos anteriormente, el artículo 20 del Código Civil dice que no es una excusa desconocer la ley. Bueno, nosotros estamos inmersos permanentemente dentro de los protocolos, ¿sí? Protocolos para medicación, protocolos para atención, protocolos para paciente aislado, protocolos para todo, tenemos protocolos. Entonces, tenemos un sistema de gestión normatizado en forma permanente y constante. Todo eso quiere decir que estamos en forma continua cumpliendo funciones dentro de normativas jurídicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando comete un error? Si cometí un error, es porque tuve una actuación inadecuada, incorrecta, o la omisión de la misma, que como dijimos antes, podemos provocar un daño al paciente. Y ahí sí caemos en lo que es una demanda jurídica, en un delito y debiendo responder civilmente, penalmente muchas veces, la mayoría de las mandas judiciales ingresan por el fuero civil, y bueno, también se dan por cuestiones penales, como vimos en el caso de la bebé, también se acciona penalmente. ¿Sí? Me faltó también agregar acá la parte administrativa. Pero bueno, está todo comprendido dentro de lo que hablamos primero, en todas las normas y herramientas jurídicas, desde los tratados internacionales, las declaraciones universales, todos los convenios establecidos a nivel constitucional, constitución, leyes y demás normas jurídicas que indican cómo debemos proceder. ¿Sí? Entonces, ante cualquier error, les digo que los abogados se ponen de fiesta, porque tienen innumerables sustentos jurídicos para poder proceder si nosotros no guardamos algo que es fundamental, nuestro registro del procedimiento profesional. ¿Sí? Ahí, esa es la única herramienta que vamos a tener para nuestra defensoría. Ahora, yo, como perito y como perito de parte, vos me venís con una falencia y al pedir la historia clínica me encuentro con que el registro de enfermería no está hecho, o está ilegible, o está parcial, o en muchas situaciones pasó que se oyó, pasó una guardia de largo. ¿Qué herramienta me das para defenderte? ¿Sí? Directamente tu prueba queda nula. Si tu letra es ilegible, tu prueba queda nula. Entonces, comencemos a adoptar medidas que favorezcan el correcto proceder nuestro en forma continua. Apropiémonos de todo esto y hagamos de que este tipo de situaciones no sucedan, porque cada vez hay más demanda, cada vez enfermería, siguiendo los pasos de la tecnología, del desarrollo, enfermería también adopta y se capacita, nunca se queda atrás, cada vez estamos más capacitados y más especializados, porque así los sistemas lo requieren, pero a mayor capacitación y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad también adquirimos. Entonces, apropiémonos de todo esto, no solamente del conocimiento científico, sino de las normativas que hacen que nuestro conocimiento y nuestro aporte como profesionales queden asentados en forma correcta y adecuada.
porque esa es la herramienta que de una vista social y de una vista jurídica hace que nuestro conocimiento y nuestro desarrollo profesional sea, sea realmente jerarquizado y le dé un valor agregado a todo lo que estamos haciendo día a día, al esfuerzo que todo el mundo hemos hecho para nuestra formación, para nuestra capacitación, para el desarrollo, ¿sí? No es solamente poner digamos, ponernos a disposición del paciente con toda esa empatía, con toda esa delicadeza, sino también brindar un accionar jurídico que establezca y que resuelva todo lo que el día de mañana llegue a ser visible desde todos los puntos de vista como un accionar totalmente profesional y jerárquico. Porque enfermería es eso, enfermería es profesión, es dedicación y es compromiso. Entonces, pongamos nuestra responsabilidad y seamos visibles ante todo esto. Hagamos visible todo esto de una manera que sea acorde a todo lo que llevamos procesando, desde el momento que estudiamos hasta el momento que terminamos de brindarle la última asistencia al paciente. Ese es nuestro compromiso. ¿Qué sucede? Me explayo mucho. ¿Qué pasa con las abreviaturas? Ya vamos a llegar a la parte de registros. Las abreviaturas, perdón, me trabo, se me seca la boca, no están prohibidas, siempre y cuando se estén institucionalizadas. ¿Qué quiere decir? Que sea uso y reconocimiento institucional para todos los profesionales que actúan dentro de ese mismo lugar. O sea, que si yo hago un dictamen, no, perdón, vuelco en el registro de enfermería en forma de abreviación, que solamente yo, con jeroglíficos que yo solamente entiendo, eso queda nulo. ¿Se entiende? Solamente están permitidas las abreviaturas que están aceptadas a nivel institucional. O sea, así nos agarramos la cabeza cuando cometemos o cuando nos pasó algo. ¿Qué es lo que sucede? Vayamos a lo anterior. A ver, el anterior decía una actuación inadecuada, incorrecta o la omisión de la misma. Acá cabe mencionar todo lo que es la parte de acción u omisión. Entonces, cuando hay una conducta, y esa conducta, porque la conducta es el hecho, digamos, es el accionar nuestro, esa es nuestra conducta, y esa conducta se transforma en antijurídica, o sea que está por infringiendo una normativa legal, una herramienta jurídica, y que a la vez está tipificada dentro de lo que son las normativas jurídicas también, como todo hablando de cuestiones legales, ¿verdad? Y hay culpabilidad, esto es algo totalmente punible. Entonces, cuando se juntan estos cuatro elementos, una conducta antijurídica, tipificada, digamos, típica y con culpa, se convierte en delito. ¿Sí? ¿Cuál es la definición jurídica? Un delito es un comportamiento que ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. Por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes. Bueno, es lo mismo que vengo hablando desde el comienzo. ¿Sí? Lo que hace que merezca un castigo o pena. Bien, todo lo que sea sanciones disciplinarias y todo lo que conlleva la parte de resarcimiento económico, inhabilitaciones o pena de prisión, todo eso está contemplado dentro del Código Civil y Código Penal. Entonces, por eso le dije en un comienzo de todas las herramientas jurídicas que tenemos que tener a la hora de prestar un servicio profesional como el que brindamos nosotros. Porque estamos comprendidos dentro de todo eso. Y cualquier tipo de infracción que nosotros cometamos dentro de las normas jurídicas se puede convertir en un delito. Entonces, es sumamente importante que establezcamos una conducta correcta, una lex artis adecuada, que es lo que es la adecuación de nuestros procedimientos. ¿Sí?
Ahora bien, el delito puede ser doloso o culposo. No, ningún juzgado de instrucción o penal o civil va a declarar un accionar de enfermería en primer como un delito doloso, porque se va a sobreentender o se va a dar por entendido que que no fue premeditado, sino que fue por un accionar que está comprendido dentro de lo que es la responsabilidad profesional. Entonces, en primer lugar, siempre se toma los delitos como delitos culposos, que son aquellos que se producen a partir del y respetar la obligación del cuidado, dice acá, o sea que se comete sin intención de hecho que causó el daño, no hubo intencionalidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, ¿sí? Entonces, dice, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley no te va a decir que cumplas la ley, pero tampoco te va a decir que tenés la obligación del no cumplimiento de ella. Entonces, conlleva a decirte directamente que si no la cumplís tenés que pagar las consecuencias, lisa y llanamente. Bueno, no sé por dónde estaba. Perfecto. Les voy a mostrar un par de imágenes causales por, por la mala praxis, ¿sí? Como por ejemplo esto. ¿Cómo puedo yo defender algo o cómo podemos nosotros llegar a cometer algo así? Por imprudencia o por negligencia. Esto es un bebé recién nacido que luego de su parto, luego de su nacimiento, se lo entregan a la madre ya quemado, con quemaduras. O sea, ¿de qué manera? Imagínense usted qué responsabilidad, ¿verdad? Qué responsabilidad y qué accionar puede llegar a tener esto. Estas son situaciones de mala praxis de enfermería, les comento. Este hecho, estos son enfermedades iatrogénicas culposas. Por ejemplo, ahí tenemos una con un seroso también, un vendaje compresivo mal colocado, que se pueden dar en forma cotidiana, pero que nosotros debemos valorar o evaluar cuando realizamos algún procedimiento, de que no hayan consecuencias posteriores, llegar a sufrir un daño. ¿Por qué la iatrogenia? La iatrogenia es, algo iatrogénico es causado posteriormente al hecho, como por ejemplo, esta persona vino con algún esguince de tobillo y por el procedimiento médico realizado, por el procedimiento de la colocación de un vendaje compresivo mal colocado o mal controlado, se llegó a, surgió a otra enfermedad. Esta mujer, más allá del edema, sufrió también ulceración. Puede ser, Gastón, que vos sos especialista en todo este tipo de heridas. Sí, sí, puede ser. Lo que te están preguntando es que les digas de nuevo qué tipo de delito, entre comillas, es, porque no se entendió. El delito entra por iatrogenia, digamos, por mala praxis. Dentro de la mala praxis es puede ser una impericia, eso se evalúa después si fue por impericia, por una imprudencia o por una inobservancia, pero entra dentro de lo que es la responsabilidad profesional. Cuando sucede un hecho de estos, que es algo que a raíz de un proceder médico, un procedimiento médico o de enfermería, surgen otras complicaciones, que es en base a eso, se llama enfermedad iatrogénica. Por el accionar de un procedimiento. En este caso, en esta segunda foto que subí, fíjense en esa parte ulcerosa por una extravasación medicamentosa, por el mismo fármaco, una extravasación, una infiltración venosa.
¿sí? Y esto es muy común de verlo. Muchos me pueden, ya al simple hecho de colocar la foto, muchos me sabrán decir lo que es. Este paciente no estaba con esa herida. Esa herida fue provocada por una mala sujeción. Se le sujetó al paciente, un paciente de edad avanzada, con sus compromisos cognitivos un poco alterados, entonces, bien, se lo sujeta, pero causó otra lesión. Esa lesión conllevó a una infección, a una infección. Estas son algunas situaciones que se dan. Y ni hablar de esto, ¿sí? Este es un recién nacido, prematuro, que a falta de incubadora, la enfermera utiliza una con lámparas que no son las apropiadas, ni de la manera apropiada, y esto causó que el chico recién nacido a las pocas horas pierda la vida por quemaduras. Entonces imaginen, en un caso como estos, más allá de la inhabilitación de su matrícula profesional por un tiempo indeterminado, también se contemplada dentro del Código Penal, que lo que es prisión, y fue todo por impericia, inobservancia, pero asimismo el daño causado provocó la muerte de una persona. Entonces, dentro de lo que son los sistemas jurídicos, también se establecen y se da mayor grado de pena o sanción a mayor daño causado también, ¿sí? Está contemplado dentro de lo que es el Código Civil y el Código Penal. Sí, sí es lamentable, Daniela. La mala praxis es algo cotidiano, chicos, es algo cotidiano y es algo que debemos corregir nosotros mismos. La formación profesional que tenemos es muy grande, estamos cada vez más capacitados, más formados, más especializados. Entonces, hoy en día, tener situaciones de mala praxis también lo tiene el médico. No digo que no, los médicos lo tienen y más en mayor cantidad, se demanda más al médico que al enfermero. Es verdad también. Pero la responsabilidad que tenemos nosotros es aún mayor siempre, porque estamos en un contacto directo con el paciente y estamos en observación permanente. El médico responde en otras cuestiones, que también tiene que dar una respuesta muy importante, pero nosotros que estamos al lado del paciente, que somos los que tenemos que adoptar el famoso PAE para tener una valoración y una evaluación correcta y una atención súper eficaz con el paciente, no nos pueden. Y esto es aberrante. Este tipo de situaciones no pueden suceder. Ahora, todo lo que contempla la parte de impericias e inobservancia es en forma permanente, ¿sí? Hablemos de los registros. Ya hay inobservancia en los reglamentos que tenemos desde hace 29 años, que dice que los registros tienen que ser legibles, claros, sencillos, sin abreviaturas, que tienen que tener fecha, que tienen que tener firma, sello. Entonces, si hoy pongo un registro de enfermería donde yo tengo que hacer una interpretación de lo que dice, imagínense, yo que sí, lo interpreto, pero tengo que hacer un esfuerzo para poder interpretar a un colega que quiere decir. Imagínense que un fiscal o un defensor, un abogado o el juez, directamente ellos no tienen que hacer interpretación de la lectura. Para ello tiene que estar legible, y cuando no es legible, directamente queda nula, ¿sí? Entonces, comprometámonos con todas estas cuestiones legales, todas estas cuestiones jurídicas, porque somos cada vez más profesionales, cada vez más formados. Entonces, brindemos un desarrollo acorde a lo que somos. Somos profesionales, actuemos como tal. Este tipo de situaciones no pueden suceder, ¿sí? Pero yo, que estoy en situación, digamos, laboral,
dentro de lo que es la justicia, como auxiliar de justicia, y ya hace varios años que estoy trabajando en forma... ¿Qué pasó con la imagen? Ah, ok. Ya hace varios años que estoy trabajando, digamos, en forma exclusiva, digamos, con las cuestiones jurídico-legales y forenses. Me encuentro con este tipo de casos que son totalmente innombrables, ¿sí? Entonces, si ustedes supieran las cosas que nos llegan, las cosas que tenemos que editar o armar u observar por parte, por parte nuestra, es imposible que se pueda llegar a hacer una actuación pericial basándome sobre herramientas que no están disponibles, porque el juez o porque el fiscal o porque el defensor me las anula. ¿Sí? Comprometámonos a poner ese esfuerzo, que en realidad no es un esfuerzo, es una obligación que tenemos, incumplir esa obligación de conformar un registro apropiado y un procedimiento adecuado. Utilicemos la Lex Artis, leamos lo que son los protocolos y los procedimientos y siempre estemos pendientes de nuestra relación contractual con el paciente. Este tipo de situaciones no pueden suceder, ¿sí? ¿Qué pasa con los registros de historias clínicas electrónicas? Ya viene hace rato los registros digitalizados y tienen el mismo valor jurídico, ¿sí? Cambia el físico por el formato digital, pero el valor jurídico es el mismo. Lo que importa en esta instancia es el contenido que tiene que tener el registro y la firma digital. ¿Sí? Siempre. No omitir ningún tipo de elementos que sean propios del registro de enfermería, que ya vamos a llegar a eso y vamos a hablar un poquito de lo que son los registros. Esto es otra situación, que lo saqué también, digamos, una imagen que saqué de los medios. Le colocó potasio en lugar de suero. A ver, chicos, la farmacología, la farmacodinamia, la farmacocinética. Tenemos que conocer lo que estamos haciendo, tenemos que conocer lo que estamos administrando. Si vos me decías antes, 30 años antes, venía el médico y me decía, bueno, mirá, administrar una ampolla de potasio en bolo al nene, y capaz que iba y se lo colocaba, pero por impericia, directamente por mala formación, o porque no estaba, digamos, alcanzado por un nivel científico que hoy no podemos discutir. Hoy tenemos una formación profesional en la cual administrar un fármaco que no corresponde o que desconocemos los efectos adversos es totalmente inaceptable. Entonces, antes se hacía responsable el médico, pero hoy en día, si el médico viene y me dice, mira, Guillermo, ahí llegó el paciente, fíjate, te doy la indicación, colocar una ampolla de potasio en bolo, yo le voy a decir que no, doctor, aguarde un poquito. Fíjese, debe estar quemado, porque la verdad, para que me dé una indicación así, el tipo está quemado, que puede suceder, pero acá está nuestra responsabilidad profesional, chicos. Acá es donde nosotros decimos no, y tenemos el derecho de negarnos a realizar una práctica que creemos y estamos totalmente convencidos que es inaceptable, y la obligación también de dejar registro y de informar, de hablar de forma interdisciplinaria. Tengan en cuenta esa palabra, interdisciplinaria. Nosotros no estamos sujetos bajo la dependencia de ningún médico, de ningún profesional, sino que con nuestra autonomía profesional actuamos en forma interdisciplinaria. No somos ni más ni menos que ningún otro profesional. Entonces, ese es otro punto que tenemos que tener en claro. ¿Sí? Si bien las prescripciones, las indicaciones médicas tienen que ser emanadas por una figura médica, nuestra labor como profesionales de enfermería es saber qué es lo que nos estás indicando, conocer tanto el fármaco, la medicación, el procedimiento, como los efectos que puede llegar a causar en forma posterior. ¿Sí?
no solamente los efectos adversos del fármaco, sino también basándonos sobre el conocimiento del paciente, la historia clínica del paciente y las patologías previas del paciente. Entonces, si tenemos un conocimiento sólido de lo que es la evolución del paciente y de todo aquello que puede o no serle beneficioso o contradictorio, eso parte por nosotros, ¿sí? Muy poca gente conocí que se apropiaba de las historias médicas. Muy poca gente en la enfermería conocí que se apropiaba, se hacía propio de las historias médicas, las evoluciones que hacían los propios médicos. No solamente todo el desarrollo de enfermería, sino que a la vez se enriquecía con todo lo que volcaban el resto de los profesionales. Eso es conocer en detalle la problemática de nuestro paciente, que es el sujeto de atención y es con el que tenemos una relación contractual y profesional. Entonces, chicos, esto no puede suceder como lo que estamos viendo ahora en pantalla. Acá entran lo que son las figuras legales, que hablábamos recién en cuanto a nuestra responsabilidad profesional, ¿sí? Y tenemos entre ellas lo que es la imprudencia. La imprudencia es aquel acto que hacemos en forma repentina, sin pensar ningún tipo de consecuencia, ¿verdad? Hacemos un acto imprudente y después vemos qué es lo que pasa. O sea, lo hago y después veo si va bien, si no, no. O sea, no tomamos las medidas preventivas ante el accionar nuestro. Lo hago y bueno, veré qué sucede. Eso es actuar en forma imprudente. Como la persona que nombramos anteriormente, que dijo, bueno, yo agarro y paso los autos a 180 kilómetros. No va a pasar nada. Y si pasa, bueno. Bueno, bien, a los 10 kilómetros estaba estrellado con medio cuerpo afuera. Eso es un acto imprudente. Nosotros no podemos tomar ese tipo de acciones, actuar en forma imprudente. La imprudencia lleva al daño. Eso es algo, un lineamiento directo al daño, la imprudencia, porque estamos actuando sin ningún tipo de consentimiento profesional, digamos, y en forma que al azar, digamos, que si puede suceder algo o no. Entonces no, esto no puede suceder. La descartaría yo, la imprudencia. La impericia. La impericia es el actuar sin el conocimiento de la cosa, o sea, actuar sin conocimiento. Es, como dijimos recién, la impericia de decir, administro un fármaco y no sé cuál es el efecto adverso. Por ejemplo, la impericia es decir, no sé, produzco, realizo un tipo de canalización con los elementos que no son propios para una canalización férica. Ha sucedido, no se lo voy a nombrar ahora ni comentar, pero bueno, iba a subir esa imagen, pero parecía un chiste, pero no era un chiste. La verdad no era un chiste. Tenía, digamos, la entrada de lo que es el gotero puesto a la altura de la muñeca. ¿Cómo coloqué eso? No lo sé. Pero que un profesional de enfermería o alguien que esté en la atención haciendo actividades propias de enfermería que haga ese tipo de procedimientos es totalmente inaceptable. Y eso es por impericia, es por inobservancia, es por negligencia también, porque también, después lo voy a mover. El intrusismo. Bueno, acá hablamos de intrusismo, ya hablamos mucho de intrusismo. La omisión de los registros. Acá hablamos también de los registros deficientes y la confección de los mismos. En cuanto al intrusismo, perdón, quiero hacer cuelgo también ahí un tip. También sucede dentro del intrusismo profesional. Tengamos en cuenta que dentro de la ley 24.004, en el artículo 4, indica que ninguna persona que no esté comprendida dentro de la ley, dentro de nuestra propia ley y en nuestros niveles de enfermería, ninguna puede realizar actividades que sean propias de la enfermería. Entonces, sucede también que por falta de algunas entidades regulatorias en cuestiones de enfermería, me encuentro yo comprando en una farmacia
una buscapina porque me sentía horrible, quería aplicarme una buscapina compuesta, y fui a la farmacia, me venden una buscapina compuesta, tenía buscapina compuesta, inyectable, bien. Ahora, la misma persona que me atendió, me recibió en la farmacia, que tampoco es auxiliar de farmacia, sino que es la empleada que está trabajando en forma temporal, me propuso que por tanto dinero también podrían hacer la colocación del inyectable. Y ahí, ahí surgí yo. Le pregunté sí, por supuesto, quién me lo aplicaría. Bueno, no dudó en decir que ella sería quien lo aplicaría, o en su defecto los chicos que estaban en caja, que tampoco tenían ningún tipo de habilitación, ¿sí?, para poder administrar una medicación. O sea, son personas que no están habilitadas para poder administrar medicación. Entonces, ¿hay protocolos contra eso? ¿O no hay protocolos contra eso? ¿Están habilitados o no están habilitados? ¿Es una actividad propia de enfermería, la administración de fármacos y de medicina? ¿O ellos están incurriendo en un intrusismo profesional y también en lo que conlleva la figura de bueno, el trabajo ilegal de la medicina? No pueden, chicos. No puede venir cualquier persona y decir, te coloco un inyectable. Porque eso es una actividad propia de la medicina, ¿sí? Y que está contemplado dentro de las incumbencias de enfermería, la administración del fármaco, todo lo que son inyectables, ¿sí? Entonces, también estamos perdiendo espacio. Este tipo de situaciones y el desconocimiento de las normas jurídicas hace que nosotros, como enfermeros, también perdamos espacios. ¿Por qué no hay en una farmacia un enfermero trabajando? ¿Por qué me tiene que administrar una medicación o una vacuna una persona que está atendiendo en caja de una farmacia? ¿Sí? Así le puedo nombrar muchísimos más. Pero bien, no, esta persona realmente no tenía ningún tipo de formación, porque yo después también me asesoré, pregunté y todo, y no tenía ni siquiera un tipo de formación ni de habilitación, ni siquiera como auxiliar de farmacia. Yo supuse que trabajar en la farmacia tenía un conocimiento en farmacología, pero no. En fin, estos son espacios que estamos perdiendo y que, a la vez, al no tener un ente regulador, entran en el intrusismo profesional. Claro, Nati, tal cual. No es la legislación está. La legislación está, ¿sí? Es todo esto que estamos nombrando y está contemplado dentro de nuestras incumbencias profesionales. Lo que falta es un ente regulador, es un colegio que actúe como policía, ¿verdad? Son la gente propia de enfermería que tiene que actuar y regular y hacer respetar las normas que están vigentes. Eso que está faltando, ¿sí? Entonces, mientras no haya un ente regulador y mientras cualquiera pueda ser acreedor de cualquier tipo de incumbencias dentro de la enfermería, como si la enfermería fuese, digamos, me meto a una farmacia y te pongo un inyectable, hasta que no cortemos con todo eso y nos hagamos, nos empoderemos de lo que es la enfermería y nos hagamos propio de nuestra profesión, van a seguir surgiendo estas cosas. Por eso es la necesidad imperiosa y la necesidad de tener una colegiatura o un instituto o una asociación que actúe y regule todo este tipo de situaciones. La negligencia. Bien, la destrucción de pruebas, perdón, me pasé de otra. La destrucción de pruebas. Sucede también que en el momento de solicitar una historia clínica de los juzgados, esto se actúa así. Llega la demanda por parte de policía a los juzgados. De los juzgados pasa lo que es la fiscalía. El fiscal solicita puntos de prueba, puntos de pericia, en documentología,
en ley y enología, en la parte médica, ¿sí? Y bueno, cuando llega el expediente con la manda judicial, o sea, el fiscal solicita tantos puntos de pericia, después el juez determina qué puntos son los que él considera válidos y él manda a los distintos departamentos o dependencias dentro del juzgado, dentro de lo que es el Poder Judicial, los puntos de pericia. En este hecho sucede muchas veces en que al solicitar la parte médica forense, solicita la historia clínica para hacer una evaluación de lo sucedido, supongamos una constatación de lesiones, al solicitar la historia clínica del paciente, nos encontramos con que faltan hojas, o faltan documentos, o fueron destruidos. Es una falta totalmente grave, gravísima, ¿sí? Más allá de que no se contempla y queda nula como válida para la defensoría de quien esté imputado en ese momento. Bueno, y todo esto hace la ignorancia de los reglamentos, es el desconocimiento de todos lo que venimos hablando recién, de todos los protocolos, normas, reglamentos, leyes, código civil, penal, confiere y conlleva la regulación de profesional de enfermería, ¿sí? El no conocer las leyes, no conocer nuestras incumbencias, el no conocer nuestros alcances, nuestras limitaciones, nuestras prohibiciones. Entonces, conocemos nuestros alcances y nuestras prohibiciones en cada nivel que corresponde a y esté comprendido dentro de la ley 24.004, respectivas leyes provinciales, vamos a incurrir siempre en lo que es la ignorancia de los reglamentos. Sí, sí, hay muchos lugares, entidades que dan cursos digitales. Sí, está perfecto. Y tienen dentro de lo que es una normativa provincial o local algún tipo de habilitación. Las hay. Pero hay casos en que no. Yo me refería a los casos donde no se cuenta con ningún tipo de formación, ni de capacitación, ni de habilitación. ¿Sí? Perdón, la violación del secreto profesional.